conciencia y el Espíritu Santo. Y vamos, amén, a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Y hoy vamos a estar hablando de diferentes tipos de conciencia que se convirtieron en religiones, que se convirtieron en éticas morales, pero muchas de ellas no tienen al Espíritu Santo. Cuando usted tenga el libro de los Hechos, capítulo número 9, verso 1 en adelante, me dice un amén. Lo leemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 1, aleluya, hasta el verso 6. Yo leo el verso 1 y usted lee el verso 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús, vino al sumo sacerdote. Mas yendo Saulo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A esta conciencia se le llama una conciencia religiosa. A usted que le gusta apuntar, apunte. A esta mente que tenía Saulo, el que después llegó a ser el apóstol Pablo, era una conciencia religiosa. Vamos a orar ahora al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en gloria, te damos muchísimas gracias por el espacio donde se sembrará tu palabra. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra no caiga a tierra, sino que tu palabra, Señor amado, dé fruto en una buena tierra, para lo cual tú lo has enviado. Que ninguna de estas semillas caiga junto al camino. Que ninguna de estas semillas caiga, Señor amado, en rocas. Que ninguna de estas semillas caiga, Señor amado, para que pueda ser ahogada, sino que esta semilla caiga, Señor, en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros y pueda dar fruto para lo cual tú lo has enviado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. La palabra conciencia en griego es la palabra suneitesis. Y la conciencia es la facultad interior de la mente que juzga la rectitud moral de los pensamientos. Quiero decirles que cuando Adán y Eva fueron creados, no fueron creados con conciencia. Porque la conciencia fue dada después que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia es un termómetro moral que hace sentir mal a aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo cuando pecan. Nosotros también tenemos conciencia
pero nuestra conciencia el Señor la apagó. Como cuando se utiliza el interruptor, el botón, amén, de la luz, ya sea para aumentar o diluir la luz. Le damos gracias al Señor porque Él puso en nosotros a su Espíritu Santo. Diga conmigo, le doy gracias a Dios porque tengo al Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. No me pierda Hechos capítulo 9, pero acompáñeme a 1 de Timoteo 1:5. Y cuando usted tenga 1 de Timoteo 1:5, lo leemos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia, en el versículo número 5 de 1 de Timoteo, que el propósito del mandamiento de Dios es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. En esta porción bíblica de 1 de Timoteo 1:5, Pablo lo que está diciendo es: yo tengo una conciencia limpia. Pero eso no lo pudo decir cuando era Saulo. Porque cuando era Saulo, él tenía una conciencia religiosa. Quiero decirle que hay tipos de conciencia con la cual se puede jugar. Hay tipos de conciencia las cuales se pueden manipular para ser violentos. Por ejemplo, los musulmanes. Cuando se dice algo contra su profeta, o cuando se ofende, amén, el Corán, ¿cuál es la reacción de ellos? Entonces ellos reaccionan con violencia, porque sus conciencias religiosas se convirtieron, amén, en extremas. Por ello es que se les llama religiosos fanáticos. Y déjeme decirle que ese es un gran peligro. Un religioso fanático o una persona con una conciencia religiosa es capaz de ir a matar a otra en nombre de su religión. Estamos muy agradecidos con Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor Jesús, que no nos enseñó, aleluya, que peleemos por la religión. Que no peleemos, amén, por ningún extremo del fanatismo, porque tanto, amén, los polos, amén, al irse a los extremos son malos. Entonces lo que tenemos que pelear es por nuestra salvación. Y por ello, amén, Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra espíritus y potestades. Entonces, no vamos a pelear ninguna posición religiosa, amén, a la manera de estos religiosos. ¿En nombre de quién perseguía Saulo? ¿En nombre de quién cree usted que perseguía? Perseguía en nombre de Jehová Dios de los ejércitos. ¿En nombre de quién Saulo metía gente a la cárcel? En nombre de Dios. ¿En nombre, amén, de quién? Amén, llegó a ser el autor intelectual de la muerte, amén, de Esteban. En nombre de su Dios. Ahora bien, Saulo creía que estaba bien con Dios. Saulo creía que él estaba peleando una causa justa en el nombre, amén, de su Dios.
Él pertenecía a un partido religioso muy radical, los fariseos. Y los fariseos eran tipo de los musulmanes, contra los cuales no se podía decir nada tocante a sus leyes, tocante a sus preceptos, y reaccionaban de una manera violenta. ¿Qué pasó? Que Dios, tuvo que sacar de un lugar geográfico a Saulo. Lo tuvo que, llevar a Damasco, para que allí tuviera un encuentro personal con Cristo, aleluya, y allí le fuera potado aquella conciencia religiosa que él tenía, contra la cual con odio, con rencor y amenazas, dice la Biblia que perseguía a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo era la religión de Saulo, verso 9. Respirando Saulo amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesús, vino al sumo sacerdote. Una pregunta. ¿Qué tipo de conciencia tendremos nosotros? Pregúntese a usted mismo. ¿Qué tipo de conciencia tiene usted? Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová le llega a tocar a la puerta de su casa, ¿es usted violento? ¿Le recibe con violencia? ¿Lo insulta? Una cosa, es lo que ellos profesan. Y otra cosa es, en quién nosotros hemos creído. No aceptamos el evangelio que ellos tienen, porque es otro evangelio, ni siquiera, que es el evangelio de Cristo. Pero esta, no debe de ser una razón o un motivo para nosotros atropellarlos a ellos. Porque muchas veces tenemos pláticas con ellos, y en vez de que esa plática termine bien, se termina discutiendo. Y cada quien termina discutiendo sus principios, peleando, en lo que cree. Y déjeme decirle que nosotros no tenemos por qué pelear en lo que nosotros creemos. Hay alguien que pelea por nosotros en lo que nosotros hemos creído, y el que pelea la buena batalla por nosotros es la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, él mismo había ido a pedir cartas para poder meter preso a los verdaderos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que cuando él iba en el camino, ya a punto de entrar a Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué dice el Señor? Un resplandor de luz del cielo. Hermanos, con sinceridad le voy a decir algo, aunque digamos que no, pero somos racistas. Un día me llamó alguien, incluso se fue de la ciudad. Me llamó, de madrugada me llamó. Y me dijo, pastor, puñalé a alguien, Lo puñalé. ¿Qué hago? Pues como siervo de Dios no le podía decir que viniera a esconderse a la iglesia. Como siervo de Dios no le podía decir, que fuera a mi casa y ahí lo iba a alimentar con cuervos. Como siervo de Dios no le podía decir, que agarrara un tornado, y se fuera para otro estado. Como siervo de Dios le dije, pues lo correcto es que vayas a la estación de policía y te estrellas.
Y de ahí me dice, pastor, yo soy racista, me dijo, al que apuñalé fue un moreno, porque los morenos me caen mal. Y ese hombre se me acercó, amén, y me insultó. Entonces me dijo, yo saqué el puñal y lo tuve que apuñalar. Hay cierto racismo en nosotros, con gentes, amén, de otras razas. Hay algunos de nosotros, amén, que no toleramos a personas de otros países, pero aquí no hay ninguno, ¿verdad que no? ¿Le caen bien los guatemaltecos? Hermanos mexicanos, ¿le caen bien los guatemaltecos? Ojalá que le caigan bien. Porque de caerle mal, amén, hermanos, yo soy de Guatemala. Amén. Y creo, aleluya, que no vamos a llegar a ningún acuerdo si no nos une verdaderamente el amor de Dios. Ahora, hermanos guatemaltecos, ¿le caen bien a usted los mexicanos? ¿Aló? Cuando juega México con Guatemala, ¿a quién le va? Ahí se ve que usted es un racista. Aleluya. Amados, le damos gracias a Dios porque nosotros teníamos conciencias religiosas y defendíamos nuestra religión a capa y espada. Hemos entendido ahora, amén, por la revelación de Dios en el Espíritu Santo, que no es la religión la que se debe de defender, sino que lo que se debe de defender es nuestra propia salvación. Y la debo de defender con fe, creyendo en quien yo he creído. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor. En el capítulo 9, verso 4, dice que de en medio de esa luz una voz le habló a ese siervo de Dios. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por qué me persigues? Quiero decirle que todos los asesinatos que se han hecho en nombre de una religión lo han hecho contra el Dios de la gloria. Cualquier persecución que se levante contra usted en su trabajo. A ver, ¿cuántos de ustedes han sufrido injusticias en su trabajo? Levante la mano. ¿A quién cree que se la están haciendo? Se la están haciendo a Dios. Ahora, ¿cuál va a ser su reacción ante esa injusticia? A ver, platique conmigo. Cuando le hacen injusticia en su trabajo, ¿cómo reacciona usted? ¿Con malas palabras? ¿Con malas actitudes? ¿Con amenazas? Porque si usted reacciona de esa manera, entonces, ¿dónde se queda el Jesús pacífico? ¿Dónde se queda el Jesús que vino a predicar amor? ¿Dónde se queda el mensaje, amén, del Señor cuando dice que hay que amar a los enemigos? Ahora, ¿se puede amar a alguien que le ha hecho daño a uno? ¿Aló? ¿Se podrá comer con un enemigo? ¿Se podrá caminar con un enemigo? ¿Se podrá, amén, tener amistad con un enemigo? Lo que la Biblia está diciendo, amén, tocante a que ames a tu enemigo, no se está, amén, no está diciendo la Biblia que lo armes para que después te destruya. Sino que la Biblia, amén, cuando dice que amemos al enemigo y no tengamos mentes religiosas, es con el propósito que no le guardemos rencor, no le guardemos odio, no le guardemos, amén, no hayan incluso oraciones en las cuales decíamos el mal. Ahora, ¿cómo le vamos a, amén, a desear bien al enemigo?
pidiéndole a Dios que así como un día nos iluminó a nosotros, ilumine a esa persona y venga al conocimiento de la verdad y pueda venir a ser un hijo de Dios. ¿Por qué me persigues? Le dijo, amén, esa voz, y esa voz era la del Señor Jesús. Saulo no conocía la voz del Señor y en el verso 5 le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es espolear, amén, al aguijón. ¿Qué significa esto? Que como hermanos que somos en Cristo, recomendémonos bien, no nos recomendemos mal. No hablemos mal de los hermanos, hablemos bien. No hablemos mal, amén, de la iglesia, no hablemos mal del pastor. No hablemos mal de la esposa, porque al desnudar a la esposa nos estamos desnudando a nosotros mismos, porque ella, amén, y nosotros en el matrimonio somos una sola carne. Ahora, en la porción bíblica que leímos de 1 Timoteo 1:5, Pablo dice, ahora tengo una buena conciencia. Y resulta ser que lo que el Señor hizo en Hechos 9 fue apagarle la conciencia que él tenía y ponerle al Espíritu Santo. Porque déjeme decirle que una conciencia sin Espíritu Santo, amén, puede ser una conciencia entre comillas, amén, buena, religiosa, pero a la vez es una conciencia traicionera. Cuando usted no era cristiano, nada más traiga a la memoria, cuando usted no era cristiano, ¿alguna vez hizo usted alguna cosa mal? ¿Y qué lo hizo sentir mal? ¿Aló? Si cuando usted no tenía a Cristo hizo una cosa mala, ¿qué lo hizo sentir mal o qué lo hacía sentir mal? Su conciencia. Volvemos a explicar, la conciencia es un termómetro. Pero el termómetro se acomoda de acuerdo a las temperaturas. Por eso es que la conciencia no puede ser de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? ¿Que nos gobierne nuestra conciencia o que nos gobierne el Espíritu Santo? Dios ya no quiere entonces que la conciencia nos acuse en ciertos razonamientos o cosas que nosotros cometemos. Dios lo que quiere es que su Espíritu Santo nos redarguya, nos haga sentir mal cuando hacemos algo e inmediatamente recurramos a Cristo y pidamos perdón. Cuando usted ofende a alguien y le pide disculpas, su conciencia es, amén, quien le está encaminando. Pero cuando usted, amén, ofende a alguien y le pide perdón, es el Espíritu, amén, que lo está, amén, guiando. Gloria a Dios, aleluya. Apúntalo. Un cristiano que solamente se excusa es un cristiano, amén, que con ese medidor de temperaturas está siendo ministrado. Y no es sincero, porque, amén, pide perdón en el momento, pero después, amén, sigue ofendiendo, lo sigue haciendo. Mientras cuando alguien que tiene el Espíritu Santo, amén, es sincero en pedir perdón y ya no lo vuelve a hacer. Como en el caso de David, amén, en su adulterio, le pide perdón al Señor y lo vuelve a hacer. Ya no lo vuelve a hacer, amén, porque realmente ese hombre tenía al Espíritu Santo de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo 24 y versículo 16. Hechos capítulo número 24 y verso 16. Cuando usted lo tenga, me dice un amén. Dice Pablo en esta porción bíblica, Hechos 24:16,
Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Subraya ese versículo. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 24 y verso 16 del libro de los Hechos es que él quiere tener una conciencia, amén, mi amado hermano, guiada por el Espíritu Santo. Él quiere tener una conciencia, aleluya, aplacada por el poder de Dios. Como cristianos que somos hoy en día, cuando hacemos algo malo, ¿quién nos redarguye? ¿La conciencia o el Espíritu Santo? ¿Y qué siente usted cuando el Espíritu Santo, amén, lo redarguye? Entonces el Espíritu Santo, amén, produce en nosotros un compungimiento, una tristeza, una incomodidad, amén, que nos hace pedirle perdón al Señor. Y vuelvo a caer lo que dije hace unos momentitos, no es lo mismo, amén, discúlpame, que decir perdóname. En nuestros problemas matrimoniales, ¿quién es la que nos reconcilia? ¿La conciencia o el Espíritu Santo? ¿Aló? ¿Quién nos reconcilia en nuestros problemas matrimoniales? Hablo a los casados. Porque, amén, si es su conciencia, usted le puede exigir a la otra persona y decirle, amén, ay, para eso vas a la iglesia. Y amén, como quien dice, amén, vas a la iglesia y tienes la obligación de perdonarme. Vas a la iglesia, amén, y tienes la alta obligación, amén, de hacer lo que yo te diga. No, eso es manipulación. Porque hay algunos que se piden disculpas, amén, y duermen en la misma cama, amén, y pueden estar hasta 3, 4 días sin hablarse y viviendo bajo el mismo techo. Entonces ahí no vemos una obra de Dios, sino que vemos una obra del diablo manifestada en la conciencia. Alabado sea el nombre de Dios. Vayamos ahora a la conciencia que juzga y condena. Hay conciencias que juzgan y condenan. ¿Alguna vez se le ha acercado a alguien que le cae mal? ¿Aló? ¿A cuántos de ustedes se le ha acercado a alguien que le cae mal y dicen, este país de dinero viene? Y tal vez ni a eso viene la persona, tal vez su necesidad es otra. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Aquel que todo el tiempo le presta y no le paga, y esa vez, amén, quería darle, amén, el abrazo de Navidad, y con sinceridad quería hacer. Y viene usted, aleluya, con su conciencia, amén, que juzga y condena, antes de tiempo da un veredicto y lo declara culpable. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 al 8. Voy a tener que parafrasear, amén, por asunto del tiempo, porque el tiempo por televisión es muy caro, y bendigo a nuestros hermanos que nos miran en internet, y bendigo la nueva cámara, aleluya, que se fundió ayer y el Señor nos dio otra, ¿verdad? Con la tarjeta de crédito. Amén, la vamos a pagar en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo? Dice el Evangelio de Juan 8:12 en adelante, que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y cuando él estaba sentado y enseñándoles la palabra de Dios, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Voy a abrir un paréntesis acá. ¿Me permite abrir un paréntesis?
No todo lo que se dice por internet es cierto. Hay gente que se ha dado a la tarea de desmentir los ministerios verdaderos de otros siervos de Dios. Hay algunos que solo toman, amén, ciertos contextos, pero no el texto, amén, en su contorno, para decir verdades, y muchas veces resultamos blasfemando, amén, a otros siervos de Dios, resultamos blasfemando a otros ministerios por lo que alguien opinó, amén, en una página, aleluya, de internet. ¿Qué debemos de hacer? No apresurarnos a hacer juicios a la ligera. Yo creo que si usted da un buen testimonio y alguien habla mal de usted, ¿qué voy a creer? ¿Voy a creerle a esa persona que usted es mala? Creo que en 14 años de ministerio hemos dado, amén, poquito de testimonio. Ahora bien, si alguien viene a usted a hablarle mal de mí, ¿usted le va a creer a esa persona? ¿Por qué no le va a creer? Porque usted conoce, amén, el testimonio de esa persona. Ahora bien, no es justo entonces que hablemos de otros ministerios sin conocerlos. No es justo que nos estemos dando a la tarea de hablar de otros ministros, amén, de los cuales nosotros no conocemos. No es justo. No es justo que nos agreguemos a las críticas, amén, de esas personas sin conocer el trasfondo de esa persona. Porque al juzgar a esa persona, al condenar a esa persona, ¿contra quién cree usted que estamos peleando? Contra el mismo Dios de la gloria. En esta porción bíblica del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, se unieron dos grupos religiosos que entre ellos eran enemigos. Pero como querían sorprender al Señor Jesús en una trampa, y mire cómo los hijos del diablo, amén, para hacer trampa se ponen de acuerdo con los que les caen mal. Porque Herodes, aleluya, con Poncio Pilato, amén, cuando condenaron al Señor Jesús a su muerte en la cruz del Calvario, dice la Biblia, amén, que se pusieron de acuerdo habiendo sido enemigos antes. ¿Qué quiero decir con esto? Amén, que tengamos cuidado con lo que se dice en comentarios, mi amado hermano, ya sea por radio, ya sea por televisión, ya sea por internet, etcétera. Nosotros tendríamos que haber estado en ese lugar, aleluya, para decir era cierto o era mentira, amén, pero como hijos de Dios nosotros nos vamos a abstener de toda especie de mal. Dice amén. Ahora bien, si leemos nuevamente la Biblia, dice que los escribas y los fariseos le trajeron al Señor Jesús una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo fue sorprendida la mujer? En el mismo acto, amén, sexual. Pero la pregunta es esta: ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué no agarraron al hombre? ¿Por qué no apresaron al hombre? ¿Por qué solo agarraron a la mujer? ¿Por qué solo, aleluya, condenaron a la mujer? Varones, ¿qué tan machistas seremos? ¿Aló? ¿Tendremos conciencia todavía de machistas? Las mujeres, amén, solo para, amén, lavar ropa. Las mujeres solo, amén, para cocinar son buenas. ¿Y usted para qué es bueno? Don bueno para nada. ¿Para qué es bueno usted? Solo para ser hijos, ¿verdad? Para eso es bueno. O para cuidarlos y para darle la pacha. Amén.
para eso no es bueno. Ahora, amén, se da cuenta que hay, amén, hay racismos también contra la mujer. Y hay también mujeres, amén, con sus racismos que tienen que ver dentro, amén, de conciencia, de las cuales cada uno de nosotros debe de tener cuidado. Ahora bien, la pregunta fue esta, y fue una pregunta, aleluya, basada en la palabra de Dios. ¿Qué se hacía con los adúlteros? En tiempo del Señor Jesús, ¿qué se hacía con los adúlteros? Se apedreaba, se sacaba de la ciudad, se les arrastraba, y de ahí todo el pueblo los apedreaba. Ahora, en esta escena, ¿dónde se quedó el hombre? Escapó. ¿Y por qué no lo persiguieron? Hermanos, a veces hacemos acepción de personas. Tenga cuidado cuando haga fiestas, no haga acepción de personas. Porque al otro que no le dio pastel, amén, se lo va a reclamar y le va a decir, amén, aunque sea de yul, pero me hubieran dado un pedazo de pastel. Dice la Biblia que le dijeron al Señor Jesús, a estos que tenían conciencia, que juzga y condena, ¿tú qué dices? Ahora bien, ¿el Señor Jesús iba a decir algo ajeno a lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras? No. El Señor Jesús, aleluya, los llevó a las Sagradas Escrituras y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es la única vez en la Biblia donde encontramos que el Señor Jesús estaba escribiendo, amén, en el polvo de la tierra. Ahora imagínense qué escribía el Señor. ¿Qué habrá escrito? Injustos, pecadores, blasfemos, más adúlteros que ella, inmisericordias. Dice la Biblia, aleluya, amén, que como insistieron en preguntarle, el Señor Jesús entonces les dice, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Con qué conciencia, aleluya, llevaron a esa mujer? Con una conciencia que juzga y condena. Diga conmigo, una conciencia que juzga y condena. Ahora, ¿nos es lícito condenar antes de tiempo? ¿Nos es lícito, amén, hacer juicios antes de tiempo? Dice la Biblia que inclinándose de nuevo, el verso 8, al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados ¿por quién? Por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, amén, con ella. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Con qué conciencia, amén, juzgó el Señor Jesús? Dice la Biblia que Él no juzgaba por lo que sus ojos veían, ni juzgaba por lo que sus oídos, amén, oían, sino que juzgaba con justo juicio, amén, a través del Espíritu Santo de Dios. Veamos ahora una conciencia mala. Hebreos capítulo 10 y verso 22. Acompáñenme, por favor. A Hebreos capítulo 10 y versículo 22, cuando usted lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tenemos todos? Hebreos capítulo 10 y verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿A quién?
a Dios, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de malas conciencias y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que, amén, nos quiere dar a entender la Escritura? Que nos acerquemos a Dios, no con nuestra conciencia, sino que Dios lo que quiere es que, amén, que sea el Espíritu Santo que nos presente a Dios sin que nuestra conciencia, amén, nos esté defendiendo. Yo le contaba a usted que, amén, hace muchísimos años atrás a mí me tocó cambiarme de una casa a un apartamento. No podía pagar la renta de la casa. Era mucho para mí en ese entonces. Y el problema, amén, que yo tenía en ese momento era que tampoco tenía para el apartamento.